Gracias por seguir la sintonía con nosotros. Y bueno, tenemos la participación muy importante de nuestro querido amigo Ramiro Ramos, que viene a comentarnos. ¿Qué libro nos comentas ahora, Ramiro? Buenos días, maestro. Saludos a todos los que escuchas. Este libro es de un autor que se llama John Brockman. Es sobre ciencia. Y el título es muy llamativo. Pues dice, este libro te hará más inteligente. Oh. Y bueno, pues la verdad, la inteligencia la hemos platicado aquí. Pues hay diferentes inteligencias. Hay la inteligencia aeroespacial, la inteligencia lingüística, la inteligencia cultural, en fin, hay muchas inteligencias, pero sobre todo este libro que hay inteligencias perversas también. También hay de todos. Bueno, dicen que la perversidad es una parte de la inteligencia, ¿sí? ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues mire, este libro habla sobre ciencia. Imaginémonos, amables radioescuchas, que llegamos a este mundo y que nos den un manual, como cuando compramos algo que dice cómo funciona algo. Entonces este libro yo así lo ubico, por eso es muy interesante. Entonces imagínense que lleguemos y nos digan, oigan, a ver, está llegando un mundo en donde la biosfera que actualmente tenemos, pues tiene 4,000 millones de años de evolución. Y estás en un mundo en donde el Big Bang, esa explosión que hizo posible esta Tierra donde estás, pues tiene 13,600 millones de años. Y además, bueno, el Sol, este Sol que es el que nos da vida, pues prácticamente tiene 4,500 millones de años. Entonces, que te vayan dando esos datos y digas, a ver, estás aquí en este planeta y que además la inclinación de la Tierra, pues hace que el Sol llegue de la manera en que llega con su brillo y que además te va a dar ese Sol, esa capacidad para que se pueda generar vida y que te puedan contar esta historia recién nacido como un manual, y de eso se trata este libro, y que te digan, porque yo ya me acuerdo que cuando iba a llegar al año 2000 y luego hablaban de que se iba a acabar el mundo, pero además que te digan que este Sol que tenemos tiene una esperanza de vida, según los científicos, de 6,000 millones de años. Entonces, imagínense que te digan esto, y esto lo dice este libro como un manual, en donde digas, llegaste a esta Tierra y esto es lo que hay. Esta biosfera, esta vida del Sol, el Big Bang, y que además, pues, todo tiene un sentido. Por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, los temblores, pues es para que se haga también la modificación del dióxido de carbono para que la Tierra pueda vivir y pueda tener esta capacidad, y que además nos cubre una capa de ozono. Como digan, que bueno, respira cuando exactamente, se mueve, sí. Cuando respira. Estas tragedias que nos pasan con los terremotos, pues es una forma también de respirar de la Tierra. Imaginemos que llegamos al mundo y nos dan este manual de cómo funciona todo lo que es la naturaleza. Pero además te dicen, oye, pues mira, tu cuerpo está constituido por millones de microorganismos, que en una gota, en un centímetro cúbico de agua, pues hay millones de microorganismos, y nuestro cuerpo está lleno igual de eso. Entonces vivimos en un mundo microbiano. Y eso es lo que tú traes en tu cuerpo. Bueno, y la vida así empezó, Ramiro. Sí, así empezó. La vida empezó con un pequeño organismo unicelular. Es correcto, exactamente. Entonces, este libro es lo que te explica, a ver, cómo se formó el hombre, cómo se formó la Tierra, cómo en el tiempo, en el transcurso del tiempo, lo que hemos ocupado nosotros de este mundo es muy poquito. Nosotros estamos en el 2024, pues eso es por el nacimiento de Jesucristo. Pero le podemos dar algunos milenios atrás, sí. Y también es muy corto con respecto a todo el tiempo que ha pasado. Y con eso yo creo que cualquier ser humano se sorprendería y aprovecharía mejor el tiempo, valoraría mucho más la vida, y pudiera apreciar y se interesaría por la ciencia, que esto es un libro científico en donde pues hace toda este análisis. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura promedio del mundo son 15 grados centígrados. Entonces aquí te explica, pues, qué es lo que hace que sea esa temperatura. Ahorita, pues, estamos en una temperatura a 8 grados, a 4 grados. Bueno, estamos 7 grados del promedio de todo el mundo. Pero luego aquí también estamos a temperaturas de 39, 40, 42. 45. 45. Pero es una maravilla en mundos a ver cómo se genera eso y cómo hace
que los glaciares se vayan haciendo agua, pues para que den alimento al mar, a los océanos, y luego cómo se evapora la misma agua, pues para generar después la lluvia, y cómo la lluvia pues representa pues el sentido de cómo la vida se va regenerando, ¿no? Sí, porque y la son agricultura. dos componentes básicos para la vida, la luz solar y el agua. Si tienes luz solar y tienes agua, en cualquier momento surge la vida. Es correcto. Y luego que te digan, como persona, a ver, tú tienes 3 fuentes de energía, ¿no? Pues lo que es el oxígeno, lo que es la actividad física, la otra es la alimentación y la otra es el sueño, ¿no? Entonces que te digan cómo funciona tu cuerpo, imagínense, y que te digan, bueno, pues el cerebro es un músculo, es una masa que puede generar millones de pensamientos, que mide o que pesa alrededor de un kilo 400 gramos más o menos, y que puede hacer pues unas combinaciones mentales en donde tú puedes ir abrevando conocimiento y te digan, bueno, vas a aprender el abecedario, vas a aprender a hacer oraciones y todo, y vas a poder tener el raciocinio y temas bien importantes, por ejemplo, generar hipótesis o hacer inferencias. ¿Qué significa eso? Hacer inferencias es tener esa filosofía en donde tú te haces preguntas, porque aquí lo dicen los científicos, pues da respuestas cualquiera. Es más, las computadoras tienen ese gran defecto, que nada más dan respuestas, pero los cuestionamientos los tiene que hacer el hombre. Entonces, si tú te dejas de cuestionar cosas, empiezas a tener esa lentitud de pensamiento y de análisis y de inferencia, en donde tú, en base a 3 o 4 hipótesis y variables, infieres que el resultado puede ser esto. Y hace una explicación y un señalamiento aquí los autores de la importancia de conocer y saber de estadística. De todas las matemáticas, desde la aritmética, la trigonometría, el álgebra, hasta el cálculo diferencial integral, la parte que más destacan los científicos que debemos saber como humanos es la estadística, la proporcionalidad. Ahorita dan datos que los estadounidenses, por ejemplo, más del 50% no saben distinguir la diferencia entre un octavo y un cuarto o un tercio. No saben sacar la proporción en cuanto a un metro cúbico o a lo que es un centímetro cuadrado, en fin. Y eso sí es muy útil. Yo siempre escucho a mis alumnos cuando les das mucha información o tienen materias así, dicen, ¿y para qué me va a servir para la vida? Bueno, la proporcionalidad, la estadística, eso es algo que utilizamos todos los días y es bien importante saberlo. Entonces, en este libro se señala y se destaca esta parte y la parte del lenguaje, ¿no? Esta manera de que nosotros tengamos que tener ese conocimiento para poder intercambiar información y tener pues el bagaje necesario pues para explicarnos las cosas, ¿no? Y también habla mucho de cómo es importante conocer la biología, la genética, la parte de la informática, la psicología, de cómo funciona nuestro cerebro y cuáles son las formas en que nosotros nos comportamos y por qué somos así, introvertidos, extrovertidos, por qué somos personas que tenemos temores, por qué tenemos iras, por qué tenemos todos esos sentimientos. También debería de ser en un manual que te dijeran, mira, tú tienes estas inclinaciones, estas tendencias, y así puedes atemperar tu carácter para que dijeran, bueno, pues para que tú te relaciones con los demás, tienes que tener, digamos, una serie de principios y valores. Por ejemplo, dicen, este mundo funciona con disciplina. Si tú no eres disciplinado, pues vas a batallar para entender y para poder lograr las metas que quieres. Si tú no eres obediente a lo que te dicen, también se te va a complicar la vida. El tema del trabajo en equipo, que es lo que más las empresas carecen y necesitan y todo, también es algo que debe de venir en el manual de la vida. La prudencia. Hay un libro que se llama El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Hace años se lo comenté yo aquí. Y es bien importante ser prudente. Es decir, tener esa cautela
para saber tomar decisiones, intervenir para hablar. Hasta para hablar, Miguel. En ese sentido, la prudencia. Y para callar también. Exactamente, pues es como la música, es tan importante los sonidos como el silencio. Sí. Entonces, la congruencia también. La música está compuesta por sonidos y silencios, guía, tú lo sabes. Entonces, todo eso es parte de los valores y de la congruencia. Entonces, los retos globales de los que habla aquí también el libro, y se adelantó el tema de las vacunas, de tantos microorganismos, de tantas situaciones en donde nos contagiamos, de los animales, también la importancia de las vacunas, el tema de mantener el empleo, la generación de empleos, mantener el autoestima de la sociedad. Miren, es impresionante, y aquí también lo señala el libro, cómo hemos duplicado el promedio de vida. Hace 80, 100 años, pues la gente vivía 30, 35, 40 años. Ahora estamos viendo 80 o más. Fíjate, y miren... Qué bueno, se me olvida después, la importancia de cómo la expectativa de vida ha subido con el paso de los tiempos, ¿no? Cicerón en su memoria dice, veo a mi madre, ya es toda una anciana. Dijo, tiene 35 años. Sí. Dile que a una mujer de hoy que tenga 35, que es una anciana, y te va a dar una refrescada de mamá, claro, pero del tamaño del mundo. Exactamente, y hemos duplicado esa expectativa, y es impresionante por todos los avances de la salud, y ya sabemos también, y aquí lo denota el libro, que entre más el promedio educativo de la gente crezca, pues vive más ¿cómo no? Las personas. Entonces, y también en números de habitantes, en el año 1900... pues éramos 1,000 millones de habitantes, y ahora en el 2024, feliz año, mi amor, somos 8,000 millones. Entonces, fíjense lo que ha crecido, 7 veces más la población en este mismo globo, en estos mismos 5 continentes, en estos mismos 220 más o menos, Ramiro, países. De que algunos países están experimentando tasas de crecimiento negativo, sí, negativos, es decir, exactamente. Sobre todo los europeos. Sí, tienen tasas de natalidad inferiores. Exactamente. Entonces, ese es el reto, y los retos, pues, es el tema de cooperar. Aquí lo señala. ¿Y por qué sobrevivimos a la pandemia? Por esa capacidad de cooperar, porque la sana instancia, el lavado de manos, el cubrebocas nos salvó a todos. Eso es bien importante. El intercambio entre científicos de diferentes latitudes que concursaron para decir, esto lo podemos atacar así. Y el método científico, Miguel, aquí se denota la importancia de la ciencia, que es el corazón de este libro, de que la gente le guste, aprecie, conozca, respete, promueva, invierta en el tema de la ciencia. Es lo que nos ha salvado y nos ha hecho pero no que lo tengamos entendemos, este no lo mundo. entendemos. Bueno. Mira, Carlos Sagan decía, la ciencia nos maneja todos los días en forma abismal. La ciencia se hace cargo ya de nuestras vidas y cada día sabemos menos de la ciencia. Exactamente. Ese era un problema que decía Sagan que por eso el trabajo en línea, los estudios en línea es ciencia, el home office, el trabajo en casa es ciencia, la tecnología, todo lo que se ha visto es ciencia, todo lo que hay, el tema de la salud, el tema que tiene que ver con la alimentación, pues ahora ya ven, ya hay carreras para ingeniero en alimentación, los nutriólogos están teniendo un reposicionamiento en el desempeño laboral en los hospitales y todo, porque sabemos muy bien la importancia y la trascendencia de alimentarnos bien, correctamente, el tema del ejercicio, en fin, es un gran libro, son más de 400 páginas, y son varios autores, todos científicos, todos con la preocupación de poder pues alertar de los retos globales, de poder entender el mundo que vivimos, de poder apreciar pues esta luz que tenemos, acordarnos de Tomás Alva Edison y saber que ya aprendimos que nosotros nos movemos como tierra, y darle gracias a Copérnico y hacer un reconocimiento pues a Isaac Newton por todo lo que nos dejó de ciencia. En fin, ese es el propósito de este libro, que se llama así, es un título muy
llamativo, este libro le hará más inteligente, nuevos conceptos científicos para mejorar su pensamiento, Así que es. ese es el propósito. Bien, Y muy es No te va a interesante ser lo que más comenta. inteligente, pero sí más informado. Exactamente, Fíjate, es sí, pues la correcto. inteligencia ya la tienes o no la tienes, ¿no? Si eres burro, bueno, ¿cómo? Bueno, no puedo decir la frase. De cabeza dura o hueca. Bueno, ¿y por qué ofendes a los jumentos? Pero como decía el buen amigo Félix Canales, burro que va de pompis, no hay barranco que lo pare. Pero bueno, nada más, Ramiro, al inicio de tu comentario hablabas de pues la existencia del universo, la edad del universo, 14,000 millones de años, Sí. más o menos, ¿no? Que en esas dimensiones, en esas cantidades, es irrelevante si te acercas o no. 14,500 millones de Claro, años. La Tierra exactamente. tiene, o el sistema solar tiene 4,500 millones de años. 4.500 millones de años, sí. Pero el día de ayer leí una nota que sí me llamó mucho la atención porque pudiera tener implicaciones. Se modificó la inclinación del eje de la Tierra. Sí, ese es el tema. Se modificó la inclinación. Y un científico japonés, volvemos, después de corroborar datos con Norteamérica y con algunas universidades de todo el mundo, llega a una conclusión, a una hipótesis, ¿no? De que es que el agua que estamos extrayendo del subsuelo es la que está modificando ya la inclinación del eje, que puede afectar en un momento dado las estaciones. Sí, claro, del año. sobre Punto, se todo acabó. los momentos de la irradiación del Sí, sol. y entonces te dije yo, Exactamente. caray. Eso es lo que nos da vida, pues, esa Pues es sí, la claro, maravilla. Las Exactamente. esa cosechas inclinación. donde sale nuestra Todo Que alimento. el eso, sol se todo. va a acabar en Por 5,000 eso- millones, pues sí se va a acabar. Sí, pero el tema es cómo vamos a vivir en todas esas generaciones. Sí, por eso es bien importante el tema del cuidado del medio ambiente, es fundamental. Entender y cuidar la tierra, pues este es nuestro hogar. Pues sí. Y no es nuestro, es de los que vienen sobre todo. Y es la pues. casa de todos nosotros, la casa Así grande, es, ¿no? así es. Ramiro, gracias por tu colaboración Gracias. esta mañana de domingo. Nos